Hola, muy buenas a todos. Hoy nos piden que resolvamos un problema de plano inclinado. Tenemos dos cuerpos sujetos por una cuerda, que aquí hay una polea, están sujetos por una cuerda. El primer cuerpo de masa m1 está sobre un plano inclinado de 30 grados y el cuerpo de masa m2 está situado sobre un plano inclinado de 60 grados. Entonces nos dicen que no hay fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento vale 0, y esto nos facilita mucho las cosas, porque ya no tendremos que calcular esta componente del peso perpendicular al plano. Esta componente del peso perpendicular al plano solo nos interesa cuando hay coeficiente de fricción y cuando tenemos que calcular la fuerza de rozamiento, perdón. Entonces ya nos facilitan las cosas. Entonces nos dicen que este cuerpo tiene una masa de 25 kilogramos. Y el problema nos pide qué masa debe tener este otro cuerpo para que el sistema esté en equilibrio. ¿Y qué quiere decir que el sistema esté en equilibrio? Bueno, muchos de vosotros diréis pues que los cuerpos no se muevan ni para arriba ni para abajo. Sí, es verdad. Si los cuerpos están estáticos, es decir, que no hay movimientos, entonces el sistema está en equilibrio. Pero también estaría en equilibrio si los cuerpos se mueven con un movimiento uniforme. Con un movimiento uniforme, para que haya un movimiento uniforme, una velocidad constante, no se requiere de ninguna fuerza. Distinto es el movimiento acelerado. El movimiento acelerado entonces sí que debe de haber una diferencia de fuerzas. Pero para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, no tiene que existir ninguna fuerza. Entonces, que el sistema esté en equilibrio quiere decir estas dos cosas. Entonces vamos a empezar. Debemos calcular la masa de este cuerpo. Entonces, vamos a empezar por poner los nombres a las componentes. A ver, esta raya sería el peso sub 1 y esto sería el peso sub 2 del cuerpo 2. Entonces, nos interesa esta componente, la componente paralela al plano, y esta componente. Si este ángulo mide 30 grados, el ángulo que forman la componente, el peso que es perpendicular a tierra y esta componente que es perpendicular al plano, este ángulo también es de 30 grados. Y si este ángulo es de 60 grados, el ángulo de aquí que es de 60 grados es también este, el que forman la perpendicular a tierra y la perpendicular al plano. 60 grados. Entonces, por trigonometría podemos calcular esta componente. Esta componente la llamaremos P sub x1 y esta componente P sub x2. Para calcular la componente P sub x1 tenemos que multiplicar el peso P sub 1 no por el coseno, porque si lo multiplicamos por el coseno obtendremos esta componente. Tenemos que multiplicar P sub 1 por el seno de 30 y obtendremos esta componente. Por lo tanto, P sub 1 por el seno de 30. Y en este caso lo mismo. Si multiplicamos la P sub 1 por el seno de 60, obtendremos esta componente. P sub x2 es igual a P sub 2 por el seno de 60. Muy bien. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, P sub x2 y P sub x1 tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, P sub x2 tiene que ser igual a P sub x1. A ver, muchos profesores prefieren poner, si cogen como referencia este peso, P sub x1, la P sub x2 le prefieren llamar la tensión. Aquí existe una tensión que va hacia arriba, que es lo que vale
la fuerza de esta tensión es equivalente a P sub x2, ¿eh? Pero bueno, yo creo que queda más claro así. Entonces, ¿cuánto vale P sub x2? Pues P sub 2 por el seno de 60. Lo ponemos P sub 2 por el seno de 60. Y P sub x1, P sub 1 por el seno de 30. Por el seno de 30. ¿Cuánto vale P sub 2? No lo sabemos, pero tenemos la masa del cuerpo 2, que es de 25 kilogramos. Entonces P sub 2 es igual a la masa por la gravedad, 25 por 9,8, y esto nos da 245 newtons, que es P sub 2. Por lo tanto, P sub 2 es 245 por el seno de 60, que es raíz de 3 partido por 2, es igual a P sub 1, que no lo conocemos, por el seno de 30, que es una mitad. Y de aquí podemos despejar la P sub 1, que la P sub 1 es 424,3 newtons. Pero a nosotros no nos piden el peso de este cuerpo, no nos piden el peso, sino la masa. Nosotros sabemos que peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la masa será igual al peso partido por la gravedad. Por lo tanto, 424,3 newtons partido por 9,8 metros por segundo al cuadrado de la gravedad, esto nos da una masa de 43,3 gramos. Esto es lo que tiene, esto es la masa del cuerpo M sub 1 para que el sistema esté en equilibrio, ¿eh? Que es decir, que los dos cuerpos estén estáticos o que se muevan con un movimiento uniforme, pero nunca acelerado, ¿eh? Muy bien.